A la carta a los Romanos, capítulo 12. Continúo con el mensaje de este capítulo y nos ubicamos en el capítulo 12, verso 1 y 2, hasta que nos lo aprendamos de memoria. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos amados, quiero hablarles de un tema que debemos conocer todos. El tema es santidad. ¿Qué es santidad? Cuando oímos esta palabra, pues los que venimos de un trasfondo religioso, pues evocamos o viene a nuestra mente el que hablar de gentes inalcanzables con una aureola y pues realmente siendo casi extraterrestres. Pero ser santo en Dios significa, realmente es muy sencilla la definición, es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Una persona santa es aquella que hace la voluntad de Dios. Y realmente, ¿cuándo empezamos a ser santos? Porque realmente empezamos en una carrera de crecer a la imagen y en el carácter de Jesucristo. Tenemos un modelo. Jesucristo es el modelo, ¿verdad? Así es que esta palabra, que la vimos la semana pasada, nos dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya es decisión de nosotros como creyentes. Entonces la santificación no es por fe. La fe es para creer en que Dios está con nosotros. Pero la santidad es de la decisión de cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Tenemos la palabra profética, la palabra de Dios que nos guía día a día en cada decisión de nuestras vidas. Lo que sí, Dios nos da la capacidad para vivir de diferente forma. ¿Por qué? Porque renovó nuestro entendimiento, nos dio un nuevo corazón. Ese corazón hay que llenarlo ahora con su palabra. Les daré un corazón nuevo. Y nos da esa tarea de llenar ese corazón con la palabra para poder dirigirnos a buenos puertos, a puertos de bendición, a tiempos de bendición. Así es que en este versículo dice: no se amolden a este siglo, a este mundo, a la forma de vivir del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Necesitamos cambiar la forma de pensar. Entonces, cuando eso empieza, pues va a cambiar tu vida definitivamente. Es más, si tú haces memoria, los que tienen un buen tiempo, cómo cambió tu vida, pues fue cambiando paulatinamente, ¿verdad? Esa es la realidad. De los pecados terribles fuimos separados inmediatamente, pero empezamos a entrar en una transformación del carácter, lo que le tocó a Paula, ¿verdad? O sea, si el carácter empieza a ser transformado por el Espíritu de Dios, y de esta forma, pues nuestra vida toda es una transformación. Y si ven ustedes, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí es el llamado a vivir una vida santa. Aunque no aparece ahí, el llamado es a vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo predica en el Sermón de la Montaña, Él dijo varias bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas, y dentro de ellas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la gente dice: ¿cómo puedo tener limpio el corazón? Eso es imposible, ¿verdad? Porque cada hombre conoce su propia perversidad y conoce sus pecados, conoce su vida. Entonces lo que está hablando Jesucristo eran dardos que iban al corazón. Él empieza a hablar que sí es posible, ¿verdad? Y claro que es posible solo en Él. Solo en Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, la palabra ver no se refiere a ver con estos ojos físicos, sino es ver la manifestación de Dios en nuestras vidas.
su cuidado, su providencia, su hablar con nosotros, su dirección en los tiempos difíciles. Y en este acontecer, pues el cristiano empieza a experimentar la santidad cuando viene a Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías 47:22. ¿Salvos de qué? Pues del pecado, de la maldad, del poder del pecado, de la inmundicia del pecado, de la vana manera de vivir. Desde un principio el mensaje es separarnos para Dios. O sea, el Señor nos separa para Dios, nos separa para Él y nos lleva a vivir vidas diferentes. No abrazas el cristianismo como un cambio de religión, porque la religión realmente, en la religión el hombre presenta lo que según él piensa le conviene a Dios. Pero en el cristianismo Dios te demanda toda tu vida para que le sirvas a Él. Esa es la realidad. Entonces, cristianismo realmente es una entrega total a los propósitos de Dios. Desde el momento que tienes conocimiento de esa obra de regeneración que Dios hizo contigo a través de la obra del Espíritu Santo, pues va a cambiar tu forma de pensar. Esa es una realidad. Lo hemos experimentado los que hemos llegado al Señor, pues nos separamos, algunos de tajo, es decir, esto ya se acabó, porque por el poder del Espíritu Santo dejamos todas esas cosas que la Biblia llama pecado. Esa es la realidad. O sea, la gente se separa de la maldad, porque esa maldad le está llevando a vivir mal. Y obviamente pues va a tender a terminar mal. Entonces, cuando el cristiano se da cuenta de esta renovación que ha empezado, pues él toma la decisión ahora de renovar su entendimiento, porque hay una renovación inicial a través de la regeneración. Un pasaje que nos habla de esto es 1 Corintios capítulo 6, verso 11, donde el apóstol Pablo está hablando a gente de la iglesia que fueron limpiados instantáneamente. Esa es la bendición que tenemos en Cristo. El Señor no te pone una tarea y te dice, a ver, te voy a dar chance 3 meses, 5 meses, 1 año. El Señor, cuando tú por fe vienes a Cristo, pues en ese momento tu vida es cambiada. Esa es una realidad. Dice aquí este versículo 11, dice, y esto erais algunos. Ahorita vemos el contexto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Habla de una obra que Dios hizo en tu corazón. No dice serán, habla del pasado. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ve el contexto está hablando es de dónde venimos. Desde el verso 9, por favor Miguel, dice, el verso 9 de 1 Corintios 6, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, todos pecados muy graves. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados. Entonces, esa es la santificación inicial. De aquí en adelante el Señor dice, transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Ese es, empieza un cambio. Aquí no es decir, Dios me necesita poner el sentir, no. Tú tomas la decisión de vivir para Dios. Dice la Escritura, dice en Romanos que el poder del pecado fue roto, pues ya no vivimos bajo una ley que nos condenaba, sino vivimos bajo la gracia, donde ya no vives bajo condenación porque Cristo llevó tus pecados pasados y te presentó al Padre, delante del Padre limpio, como si nunca hubieras pecado, como diciéndote, ¿cómo puedes volver para atrás? Ya no se puede, ni se debe, porque ya Dios hizo esa obra de gracia. Ahora corresponde a cada cristiano nacido de nuevo crecer en esa renovación para apartarse de todo lo que la Biblia llama pecado y maldad.
para vivir vidas transformadas por el poder de Dios. Así es que santidad, realmente la definición es muy sencilla. Santidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Su voluntad está expresada en esta palabra y esta palabra nos va a guiar para vivir como Dios quiere que lo hagamos. La Escritura nos va enseñando a cómo vivir. ¿Dónde empieza la sabiduría en un creyente? Pues cuando conoce al Señor. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el respeto al Señor, para que se entienda. El principio de la sabiduría es el respeto al Señor. Buen entendimiento, dice otro pasaje, tienen los que guardan sus mandamientos. Un pasaje que tengo aquí es Proverbios 9:10, por favor, Miguel. Habla de lo mismo, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mira, qué maravilloso, una mina de oro, ¿verdad? ¿Quieres ser inteligente? Conoce al Santísimo, conoce a Dios. La doctrina de Dios es la doctrina más excelsa que debiéramos de conocer. Y una vez que te compenetras, yo quiero decirte esto, nunca vas a dejar de aprender. Tienes trabajo para toda tu vida. Si vas a vivir 100 años, tienes 100 años de estudio de la Biblia. Y vas a conocer un poquito nada más, porque es muy profunda, ¿verdad? Sí te aseguro, porque yo lo estoy experimentando, vas siendo más libre. La Biblia tiene tantas cosas profundas. Y lo que dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es una realidad. Porque te mete en un proceso santificador que va a producir buenos dividendos. Es más, yo lo estoy cosechando, no estoy hablando de riqueza material, no me falta nada, pero hay una bendición tremenda, extrema. Amén, cristianos, que no cambio por nada, esa es la realidad, por el conocimiento que Dios me ha dado, como dice este pasaje, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia para vivir sabiamente en esta vida. El pecado es algo destructivo, es lo más destructivo. El mundo está así por el pecado. Ustedes vean, no necesitamos ni comprar los periódicos. O sea, vemos que la sociedad vive mal. Pero cuando viene a Cristo la sociedad y viene a través de la iglesia, por eso todos tenemos un gran trabajo de pasar el mensaje. Cristo cambió mi vida, Cristo puede cambiar la tuya, ¿verdad? Porque te mete en un proceso santificador donde separados del pecado y de la maldad, pues vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno, como el apóstol Pablo lo dice. Y en este contexto, el cristiano nacido de nuevo tiene la capacidad de entender ahora y comprender la palabra de Dios. Esa es una realidad. Una vez que tú conoces la palabra de Dios, hay una forma de conocer a la gente que es nacida de nuevo, como conocemos a los bebés que son sanos, ¿verdad? Cuando un bebé nace, pues ¿qué quiere? Pues quiere comer, así es. Quiere alimento. Entonces, cuando nacemos de nuevo, pues queremos vianda, queremos nuestra lechita espiritual. O sea, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y a mí me sucedió que yo me puse a leer muchísimas veces, ni entendía. Ya leí Romanos y entendiste pues casi nada, ¿verdad? Pero queríamos devorar la Escritura cuando nos va a llevar toda una vida. Pero quería yo aprender. Entonces yo aprendía más de las predicaciones, o leía yo, ahora ya entiendo lo que yo quería entender, ahora ya lo entiendo, ya lo explicó el pastor. Entonces ese es un distintivo de la gente nacida de nuevo. Ama la palabra, ama al Señor. En una predicación está atenta. Fíjense, yo como pastor a veces estoy predicando y luego la palabra está haciendo mella, ¿verdad? Y luego, para que no le haga mella, hermanos, a lo mejor soy psicólogo espiritual, pero la gente empieza a platicar o como que no quiero oír porque me está lastimando mis oídos, o empieza a platicar con el niño, con el joven, porque algo está pasando, ¿verdad? Y yo por más que le hablo, él sigue ahí, ¿verdad?
es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, dice la Biblia, y no hay nada oculto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? O sea, va directo al corazón. Pero ¿sabes por qué Dios nos habla así? Porque quiere que nos vaya bien. Amén. Porque la palabra de Dios nos separa de la maldad, nos separa de vivir como el mundo vive, en terribles problemas. El pecado es lo más terrible que hay en este mundo. El pecado te separa de Dios, te separa de tus semejantes santos, ¿verdad? O de la gente que amas, que puedes amar. Entonces, la palabra de Dios juega el papel importantísimo en este proceso de santificación. David lo vivió, ¿verdad? Y dejó escrito este Salmo 19, que es precioso, debieras de leerlo toda la semana. Salmo 19, verso 7, empezamos con el versículo 7, pueden leer en casa todo, donde David dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. Vean ustedes, convierte es, transforma. Si llevas un camino equivocado, te detienes. Sí, ya entendí. Convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, o sea, no le falta nada. ¿Qué hace? Convierte al individuo, convierte a la persona. Le evita que tome malas decisiones. Entonces, entre más conocemos la palabra de Dios y sus testimonios, pues menos peligro tenemos de caer. Ahora, entre la caída y la buena vida solo hay una fina línea que la separa, Es como un precipicio, se llama tentación. Entonces nosotros debemos de caminar con el conocimiento de la palabra y la palabra te va a librar de que traspases esa línea de tentación. Esa es una realidad. Y dice el versículo 8 de favor, este mismo pasaje, el testimonio de Jehová es fiel, ¿qué dice? Que hace sabio al sencillo. Esa es la realidad. No se necesita educación, no quiero decir que no alcancemos una buena preparación, pero dice que hasta la persona más sencilla se convierte en sabia, hace sabio al sencillo. Fíjense qué maravilloso es el proceso santificador. La palabra de Dios te lleva a escalar las grandes alturas que jamás habías imaginado o jamás habías soñado. Voy a decir un ejemplo. Porque algunos venimos de allá. Si tú me hubieras conocido hace 33 años, hermano, la verdad, tú no hubieras creído que yo fuera a ser pastor de una iglesia, ¿verdad? Pues Dios hace grandes transformaciones y el Señor me saca de la majada de las ovejas como David, ¿verdad? Y me trae a su casa, a su reino. Esa es la realidad. Verso 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. El Señor no quiere que te vaya mal. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Mira qué bendición. Dice, alegran el corazón, producen gozo, producen alegría. Es otra manifestación del reino, es una manifestación de la santidad. La manifestación de la santidad es que tengas un corazón contento, principalmente porque tus pecados han sido perdonados, librado de la esclavitud del pecado. Tu futuro está en Dios. Ya confías mucho menos en ti, tu confianza está en Dios. Ves la vida de otra manera. Te corres del trabajo. Ya me dio miedo. Si vives en Dios, no me importa. Dios sabe qué va a hacer, que Él tiene algo mejor para mí. Lo ves con otros ojos, ¿no es así? Ya lo ves con otra forma. Y así debe de verse. Porque Dios tiene todo en sus manos. Entras en un nuevo pacto de gracia. Y el Señor dice, los que son míos siempre serán míos. Y la palabra, no toquen a mis ungidos, es para ti y es para mí. Entonces el futuro, el destino que Dios tiene para nosotros es seguro, es una realidad. Entonces, por eso dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hay un cambio aún de salud
¿Cuánta gente es sanada? Muchos han sido sanados por abrazar el camino del Señor, porque el camino del Señor es perfecto. Amén. Hay gente que viene enferma, ¿verdad? Del alma, aún enfermedades físicas, y dicen, pues ya no me tomo la pastilla, ya el Señor hizo un cambio. ¿Qué hizo el cambio? Pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae esa transformación al corazón, porque estás llevando una vida santa. Esa es la realidad. O sea, es como vas caminando con el Señor, te vas separando de la maldad y del pecado, pues hay bendición y vida eterna. Y en esta transformación tenemos testimonios, ¿verdad? Gente que era hechicera o que eran brujos o brujas, hacían una serie de cosas, ¿verdad? Religiones vanas, se separan para caminar en santidad. Y es que la santidad no es como lo imaginábamos, ¿verdad? Es que hay hombres santos, viene el hombre más santo de la tierra. El hombre más santo de la tierra, sí ha habido nada más, Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, si tú ves la vida de Jesús, Jesús vivió una vida santa. Y comía, ¿qué dice? Comía con publicanos, con los pecadores. Jesucristo no se separó, no dijo, con ustedes no me junto. Dice que Él estaba ahí con la gente, ¿sí? O sea, nos enseña, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una forma de vivir. Vivimos con el mundo para atraerlos, porque ellos necesitan salvación. ¿Por qué tiene tanta violencia la tierra? Por el pecado. ¿No es así? La tierra tiene mucha violencia. ¿Qué la está originando? El pecado. Verso 9, Miguel, de favor. Perdón, me falta aquí uno. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. David lo dice en otro salmo, creo que Salmo 119, sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. David era un hombre que, por eso le llaman conforme al corazón de Dios, le llaman la Biblia, porque un hombre que amaba la palabra de Dios. Sumamente es pura tu palabra y la ama a tu siervo, dice este pasaje. Aquí lo repite, el precepto de Jehová es puro. ¿Qué es un precepto? Es un mandato. El precepto es un mandato. El precepto es un mandato alto que viene de una autoridad. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, aquí te da entendimiento, a eso se refiere. ¿Qué hace el mandamiento? Alumbra los ojos, te da entendimiento. ¿No les ha pasado que ustedes cuando están en una enseñanza, están leyendo la Biblia, hay versículos que como que te saltan, ¿verdad? Señor, gracias, ay, qué bonito, ¿no? O sea, te emocionas, te animas, porque es Dios hablándote a tu propia persona, a tu propia vida. Y versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9, por favor, Miguelito. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Así es que es eternidad. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Así es que, hermanos, no tengamos temor de ser demasiado santos. Nunca alcanzaremos la estatura de Cristo, pero debemos de caminar en esa obediencia. Aquí entra la palabra obediencia al Señor. Cuando en el antiguo pacto el pueblo israelita va a la tierra de Canaán, Moisés les tiene que decir, o sea, vea la nación israelita no, pues se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Y Moisés les dice, aquí está la vida, les enseña las leyes. Sí, les dice en Éxodo creo que 30:15, aquí está la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Ellos tenían que tomar la decisión. En el nuevo pacto nosotros también tomamos la decisión de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo renovamos? A través del conocimiento sistemático de la palabra de Dios. Te vuelvo a recalcar, no ser cristianos nada más de oír, sino tú tienes que ir cada semana con el Señor. Ir sistemáticamente, entendiendo todo el consejo de Dios, te va a librar de muchas cosas. Estar atento a lo que Dios manda. Mira, en mi tiempo como cristiano yo he visto mucha gente cae, muchas personas están en una iglesia, pero empiezan a descuidar la oración,
empiezan a descuidar, congregarse. ¿Sabes? El mundo está listo para engullirlos. Así es. Y separarlos, quitarlos. En ese sentido, la destrucción que causa el pecado es terrible. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 5, versos 7, 8, exhortó a los corintios y nos exhorta a nosotros a vivir de manera diferente. Los corintios era una ciudad tremenda, era un puerto como el de Veracruz, ¿verdad? Pero cuando es predicado el evangelio vienen cientos de personas y la iglesia era muy grande. Entonces les dice, hermanos, no estén coqueteando con el mundo, quítense de la vieja levadura. Y lo dice aquí en estas palabras, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como sois. Ya están santificados, así es que miren, no tenga que ver nada con la levadura del mundo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí era una cuestión religiosa, los judíos diciéndoles, no, bueno, sigan ahí, pero vengan al culto judío. Y le dicen, ¿saben qué? Esa es levadura vieja. Es dejar todo tipo de culto. Versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura ¿de qué? De malicia y de maldad. ¿Por qué? Porque a lo mejor había gente que decía, bueno, me voy al culto judaico y también me voy al culto cristiano. Esa es malicia, ¿no es así? A ver, ¿qué pesco? Tiene duda de la verdad. Pablo les dice, celebremos la fiesta para siempre. Ya no son las 3 fiestas judías, eran 3 fiestas judías anuales. Ahora hay una sola fiesta, es todos los días para los hijos de Dios. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. No se quedó ahí, resucitó y está a la diestra del Padre. Dice, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay una íntima conexión entre los afectos y el entendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Te repito el pensamiento. Hay una íntima conexión entre los afectos y el entendimiento. Afectos, nuestras acciones en cuanto a escogimientos, nuestros afectos y el entendimiento. Si amamos el mal, no podremos entender lo que es bueno. Si amas el bien, ahí está la vida, ¿verdad? La vida es cambiada y transformada. El apóstol Pablo en el libro de Romanos está hablando de la nueva vida, de la conducta del creyente. Habla de creyentes que aman a Dios, que tienen ese deseo de agradar a Dios. ¿Por qué te apartas del pecado? Porque quieres agradar no a tus parientes, sino quieres agradar a Dios, aquel que te salvó, aquel que te sacó de la vana manera de vivir. El apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, Romanos 12, 8, me parece 12, 8, 9, ahí dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vean ustedes, dice que el amor sea sin hipocresía, en otras versiones sin hipocresía. O sea, no llevamos 2 rostros, 2 religiones, 2 caras. Dice el amor sea sin fingimiento. Dice aborreced, ¿qué dice? Lo malo, aborrece lo malo. Es como me da asco, seguid lo bueno. Amén. Esa es una vida de apartarse de la maldad, que tiene grandes dividendos. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 4, el pensamiento es el mismo. Dice, sin santidad, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La vida santificada está ligada a paz, paz del corazón. Quien vive en la voluntad de Dios tiene paz. El pecado te roba toda la paz. El pecado te produce dolencia, te produce enfermedad. De ahí vemos que muchas personas son sanadas cuando tienen una relación
con el Señor. Empieza a disfrutar la vida, ve la vida diferente. La naturaleza humana es muy dada a sentirse descontenta, ¿no es así? ¿Cómo es nuestro corazón? Si no fuera por el Señor estaríamos descontentos siempre, ¿no es así? Antes de ser cristianos nos estábamos comparando con los vecinos o con la gente, él tiene más, yo, y las competencias, se compró una televisión de 14 y una de 20, ¿no? Y yo tenía una cámara Nikon, pues yo una de marca, quién sabe qué, ¿verdad? Hasta el nombre. Nos podemos reír, pero esa es la forma del mundo, hermanos. Venimos de allí. Cuando llegamos al Señor, el Señor quita todo eso, ¿verdad? Él es la riqueza, ¿sí? Él es tu riqueza, Él es todo en todo. En este contexto, pues la vida es cambiada y tu vida se convierte en un banquete. Dice un pasaje, está en Proverbios, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Pues Dios está de mi lado. No quiere decir que somos pasivos o nos convertimos en gente pasiva, no, nos ponemos a trabajar en la fe del Señor y vamos a ir adelante y viendo que todo es prosperado como prospera nuestra alma. Porque nuestra ocupación principal es servir a nuestro Dios. Esa es la realidad. Si ven ustedes, hay una conexión entre servir a Dios y la santidad. A ver, Miguelito, el pasaje está en Romanos capítulo 12, creo que 12, 11. 12, 14, gracias. Dice, seguid la paz, ¿no? Donde dice que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos ubicamos en Hebreos 12, 14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios nos ha dado toda la capacidad, todas las armas que necesitamos para vivir en victoria. Hay un pasaje en 2 de Corintios 7:1 donde nos exhorta el apóstol Pablo a seguir firmes. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vean ustedes aquí la exhortación. Tenemos las promesas que están en el contexto, que somos el pueblo de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? Está claro, o sea, vivir una vida santificada. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, día a día. Dijo Daniel que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, no te vas a arrepentir, uso esta palabra, de haber abrazado el consejo de Dios. Larga vida, bendición, presencia manifestada de Dios. Sabes a dónde vas. La incertidumbre se va, ¿no es así? El mundo vive en incertidumbre, el cristiano sabe a dónde va. Amén. La gente dice, es que el mundo y la carestía y la violencia. Bueno, oramos nosotros, predicamos el evangelio, no estamos con ese temor agobiante, porque hay uno más poderoso que está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. El apóstol Pablo tomó esa determinación, 2 de Corintios 10, verso 4 y 5. Miren lo que Pablo lo expresa aquí. Él dice, yo soy igual que ustedes, les dice a sus discípulos, ¿verdad? No vayan a pensar que yo soy sobrenatural, porque Pablo una vez dijo, ¿verdad? Todo lo que vean que yo hago, háganlo ustedes y el Dios de paz estará con ustedes. Casi les dijo, o sea, no había Biblias y Pablo les dice a la gente, miren, si se pone como ejemplo, ojalá nos podamos poner como ejemplo ante los hijos. Lo que yo hago, hazlo y el Dios de paz estará contigo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
No tiene que ver nada con esta vida, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cosas aquí en la mente son fortalezas. Estamos hablando de la renovación del entendimiento. Vanas formas de pensar aprendidas desde la antigüedad que tenemos y que heredamos de nuestros padres. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos, echando abajo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cuidar la mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pueden venir malos pensamientos. Este pensamiento, tú dices, esto no es del Señor. Amén. Amén, creyentes, bien vigilantes. Realmente la santidad conviene a la casa del Señor. Salmos 93:5 dijo David, la santidad conviene a tu casa. Es lo mejor, ¿verdad? Si la gente cristiana vive, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y te digo, santidad no es que tengas una aureola, es separarte del pecado, separarte de todo lo que puede dañar tu vida, de todo lo que puede dañar tu matrimonio, gente casada. Ten atención a lo que dice Dios, no te lleves a la otra generación al precipicio, ¿no es así? Dios nos ha dado la capacidad para decir no a la maldad, amén. Yo le repito este pasaje que vimos la semana pasada, cómo Dios trató con Caín en el antiguo pacto. Ellos dos, Abel y Caín, traen una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿cómo fue esto? Imagino que era un representante de Jehová, un sacerdote, no era Dios mismo personalmente. Entonces traen una ofrenda al sacerdote, pero la ofrenda de Abel era conforme al deseo de Dios, al corazón de Dios. Caín trae una ofrenda de lo que él quiso. Bueno, el Señor tiene que aceptar lo que yo quiera. Ese es cuando decimos, bueno, Dios tiene que aceptar lo que yo digo. No, Dios tiene sus formas, ¿no es así? Estableció formas de adoración de su pueblo. Y vemos lo que sucede, presenta Abel su ofrenda y se agrada a Dios de la ofrenda de Abel, pero de la ofrenda de Caín no. Y dice que se decae su semblante, así dice la Biblia, decayó su semblante, ¿verdad? Decaer, ¿qué significa? Se enojó. Cuando una persona se enoja, decae su semblante, o sea, ahora sí que le crece la cara, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, se nota, ¿verdad? Entonces estaba muy disgustado Caín por la envidia. Fíjense lo que hace la envidia, le decayó sus semblantes, le cambió todo su ser. La adrenalina empezó ahí a meterse en el corazón y el Señor le dice, Caín, 4:7, por favor, Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿qué dice? No serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Ojo, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, del pecado. En otras palabras, para que se entienda, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Tú dices no. Hay una línea muy delgada, se llama tentación, entre lo recto y lo injusto. No rebases la línea. Aquí no hay nada que Dios me tentó, y ni siquiera el diablo, porque tú eres el diablo si lo haces. Entiéndelo. Sí, ya pasó el tiempo echando la culpa al pobre diablo, ¿no? Porque lo dice Santiago, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, de su propia concupiscencia. No diga que alguien es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie para el mal, sino cada cual es tentado de su propia concupiscencia. Y de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, las pasiones desordenadas, el ardor del pecado, el deseo del placer. Hago una pausa.
no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Amén. No eches por la borda los años que Dios te ha dado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces la Escritura dice, no juegues con el pecado. El que sea santo todavía. El que es inmundo permanezca inmundo, dice Apocalipsis. Entre tanto que se dice hoy, dice la Escritura, exhortaos unos a otros para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Exhortémonos unos a otros para seguir la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No me refiero, y la Escritura no se refiere al día que estaremos ahí delante del Señor, sino en esta vida, ver la manifestación de Dios, vivir libres de condenación, vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esas son las armas que Pablo da. Dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué armas tenemos? La palabra, la espada del Espíritu, la oración, el congregarse, ser parte de un pueblo de Dios. Podemos ir con el pueblo, ¿verdad? Estoy en urgente necesidad, oren por mí, estoy en una batalla. Para ayudarle a orar también, bendecirlo con la palabra de Dios. Aquí le vamos a dejar, hermanos. Padre, gracias por bendecirnos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te damos las gracias por estas grandes bendiciones que nos da tu palabra, Señor. Podemos entender que esta decisión de vivir para ti brota de un corazón ya regenerado, pero es una decisión personal de cada quien. Señor, te necesitamos. Como bien está escrito en tu palabra, separados de Cristo, nada podemos hacer. Porque en Cristo está la enseñanza, en Cristo está la fuente y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.